Sí, sí, cosas dramáticas que no dan risa, pero que también tenemos que tomarlas con cierta perspectiva, y por eso invitamos a Julio Evia, gran amigo, psicoanalista y comunicador, que además tiene una especial virtud, le gusta analizar mucho el lenguaje, le gusta analizar a los jóvenes. Julio, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, ¿cómo ves tú toda esta coyuntura? La gente está como de mal humor, ¿no? Casi, yo diría que, no sé si la pregunta correcta sea cómo la ves, ¿no? Sino cómo la sientes, cómo la tocas, por el panorama, como ustedes mismos señalaban, es incierto y te tomo la palabra, Renato, yo diría que es un juego de máscaras, en donde creo que hay en algún sector de la población hay el deseo que la máscara coincida con la cara, y en otros casos que la máscara pese tanto que termine de alguna manera obligando a la gente a ser coherente con lo que dijo, y no siempre va a estar en posibilidad de concretar, ¿no? Entonces, la tentación del fracaso, por plantearla en términos de, parafraseando a Ribeiro, planea, yo diría, sobre la mirada de un buen sector de la población. Para ti, por ejemplo, ¿de qué está hecho el discurso de cada uno, de Ollanta y de Keiko, y de qué debería nutrirse, de qué insumos debería nutrirse en esta segunda parte para alcanzar la votación que ambos pretenden? Porque hay una cosa como camaleónica, ¿no? De todas maneras. Tienen que cambiar de piel, ¿no? De todas maneras. Es más, me parece que la gente de Humala ha insistido mucho en reivindicar esta posibilidad que los diferenciaba del resto de no haber tenido la oportunidad, ¿no? Creo que sí, un elemento, el plus con el que ellos jugaron era justamente su carencia, ¿no? No haber podido siquiera defraudar a la gente. En el caso de Keiko me parece más alucinante, aunque quizá no tanto tratándose de nuestro país, porque como si ella hubiera aplicado un liquid paper a la memoria y hubiera borrado mágicamente, ¿no?, todo lo que ya conocemos de su padre. Y el lema de los fujimoristas, por lo menos en estas semanas, parece ser prohibido mirar atrás, ¿no? Así es, Cada vez que le haces una pregunta, hay que mirar al futuro. Y digo, un ratito, del tipo ¿no? borrón y cuenta nueva, ¿no? A costa de lo que fuere. Sin embargo, cuando se critica a Humala, ¿no?, y aquí estamos igual de desconcertados con Humala y con Keiko, los fujimoristas sí miran atrás, ¿no? O sea, sí miran, hacen permanentes links con Chávez, que también de alguna manera es mirar atrás, ¿no? O sea, es como que acomodan un poco el discurso. Es un tema bien claro, esa suerte de flashback es, como todo flashback, selectivo. Claro. O sea, no es una recuperación masiva, sistemática de lo ocurrido. Es que el liquid paper no borra todo el papel, pues. Solo borra lo que te molesta. Claro, todavía no ha sido inventado el liquid paper, ¿no?, indiscriminado. Ahora, Julio, hay una manifestación que no deja de ser desconcertante, preocupante, y es que, sí, pues al ser el 50% de la población que no optó por ninguna de estas dos opciones, que son opciones extremas y que no necesariamente contentan, no solo no contentan, sino que no parecen encontrar vías de comunicación con los que no los eligieron, se ha desatado en redes sociales una suerte de guerra campal entre los militantes o los que van a votar por determinados candidatos y los que no, y con una carga de racismo además sumamente fuerte que yo había visto, pero de la cual me vuelvo a espantar, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que con este cuentito posmoderno de la difuminación entre lo público y lo privado, ¿no? Prácticas de este tipo, como la del Facebook, pareciera que legitimaran una emergencia de lo más vil, lo más bajo, lo menos políticamente correcto, ¿no?, que la gente contiene. Insisto en este tema de la contención, ¿no?, porque una sospecha que yo siempre he tenido es que este país ha asumido el tema de lo políticamente correcto en una clave de doble discurso, ¿no? En ciertos escenarios, ante ciertos públicos, jugar a la superación de las diferencias. O cuando me conviene. Exacto. ¿No? O en todo caso al respeto a esas diferencias, pero entre cuatro paredes, pero aquí son cuatro paredes que se agigantan, que es el del espacio virtual, la gente lanza todo tipo de flechas, ¿no? Es casi una guerrita de pieles rojas y cowboys, ¿no? Sí. Bueno, en el tráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, esta gente que se dice no racista, que trata de contenerse a la primera que lo cierran o que se choca con una combi.
el cholo sale pero por delante de todas maneras en el insulto. Yo diría que en un ranking de improperios la requintada de madre se ve severamente minimizada respecto a la agresión en clave racial. Ahora, todos los que insultan tanto Humala como a Keiko, ¿no? Y que van de cachaco, cholo de mierda, china de porquería, y que representan ese 50% distinto que ha quedado al margen de la segunda vuelta, es en teoría una población instruida, ¿no? O sea, estamos hablando de un 50% de población con un cierto nivel de reflexión, o que debería tenerlo, ¿no? Lo que hace más asombroso, Claro, esta reacción. Sin embargo, aún pecando de academicista, habría que recordar que las grandes figuras del pensamiento historicista, sociológico en el Perú, pusieron hace mucho tiempo el dedo en la llaga respecto a las características de una burguesía poco ilustrada, ¿no? O sea, sí, pues. no es tampoco una novedad que el Perú tenga unas clases altas casi aléxicas, ¿no? Exitosas en una serie de niveles que colocan además al Perú en una posición expectante en este momento en clave económica, pero desfasados en otros terrenos, ¿no? Ahora, las familias está claro que seguro no ayudarán mucho, ¿no? Yo creo que un chico que discrimina de una manera tan evidente en la web debe tener una familia que no contiene ese tipo de discursos, sino que lo promueve. Pero ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los colegios? Que son además escenario de bullying, de páginas web donde los chicos de un colegio se insultan con los de otro en términos sumamente racistas. Estamos hablando de una escuela privada de élite. Así es, pero una escuela en la que sin embargo hay una probabilidad, y me temo que alta, de que la llamada lucha de clases con las pugnas tácitas que eso supone, a veces son reproducidas a propósito del perfil marcadamente distante del profesor respecto a un alumno, por ejemplo, pudiente, y que coloca, ¿no?, a su maestro en un sitial marcadamente inferior. O sea, el chico desprecia al profesor porque el profesor no es pituco como él, exactamente. ¿no? Y entonces además, ahí no hay posibilidad de influirlo para que cambie ese pensamiento. Porque además este profesor tiene sobradas razones para soportar, ¿no?, agresiones de todo orden, o quizá no de todo orden, pero relativamente disimuladas, en nombre de un tema de subsistencia, de conservación del trabajo. Necesita, ¿no?, la chamba, tan fácil como para el Perú que se quedó al margen de la segunda vuelta, ¿no?, que es el Perú que votó pues por todos los otros candidatos que ya no están, es un Perú que está medio desconcertado, ¿no?, medroso, desconcertado, que no entiende cómo es que hemos llegado a esto. Y es gracioso porque a veces se explica a partir de respuestas increíbles, ¿no? Yo escuché una vez a una señora hace poco decir: pero no entiendo por qué los pobres votan de esa manera, ¿no has visto los conos cómo han prosperado?, ¿no? Sorprendiéndose de que hay un Perú emergente que sin embargo parece dar la contra a la hora de votar. Y como comentábamos con Pati ahora, votar es como mirarse en el espejo, ¿no? O sea, te ves en el espejo y te das cuenta que el Perú era otro, no era el que tú venías pensando desde hace unos años, ¿no? Así es, no era tan bonito, no era tan lindo. No estaba tan empachado, ¿no? No estaba tan bien mirado en uno de vestido. esos espejos que aleazan, ¿no? Como los de la tienda, que te hacen de regio. Entraste por el lado equivocado a la feria, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Es verdad. Yo creo que ese juego de espejos resulta ser particularmente tramposo en un país como este, que si te guías por determinados indicadores materiales, está en plena emergencia, pero es una emergencia en gran medida acotada a escenarios reconocidos, visibles, familiares, pero que no está contrastada con estos otros territorios, porque yo diría que una de las cosas que nos debería dejar claro suerte de 60% que ha optado por Humala y por Keiko, es que también hay una especie de línea territorial, geográfica o no, y geográfica también, ¿no?, que ha obligado al Perú a peinarse con raya al medio, pues, por así decirlo, ¿no? Es verdad, son dos Perú que no se encuentran, ¿no? Yo recuerdo con raya al costado. Así es, y no hay puente, imposible por el momento, ¿no? Yo recordaba mucho, por ejemplo, a personas como Mario Vargas Llosa o un amigo periodista, Hugo Coya, que al haber entrado en colegios, por ejemplo, Hugo me contaba que cuando él entró al Guadalupe, o Mario Vargas Llosa cuando entró al Leoncio Prado, descubren un Perú que los ayuda a ser mucho más consecuentes en el tipo de trabajo que desarrollan después. Tal vez este tema de chicos de clase alta en colegios privados que no se encuentran con el resto de su país no les permite ver el Perú de otra manera. Porque los adultos ya no tienen mucho perdón, pero a mí me interesa la juventud porque es donde deberían darse respuestas muy... ¿Qué accesos tienen a ese otro Perú, en realidad? Pero respuestas menos dramáticas. Yo volvería un poco a lo que tú
señalabas instantes atrás, el núcleo familiar, no solamente el núcleo familiar de los niveles altos y acomodados, yo creo que el núcleo de los sectores medios en el Perú sigue siendo quizá el más racista de todos, ¿no? Claro. El que siente la amenaza de la cholificación en el mismo barrio, ¿no? Y que además es aspiracional, en el sentido Así de que es. quiere ser, ¿no? Tener todos los privilegios de una clase más alta y por lo tanto se deslinda de la clase. Es casi como para recuperar las reflexiones de este psicoanalista que no quedó muy bien parado ante la historia, porque bueno, sus últimos días los pasó ya en un manicomio, Wilhelm Reich, este alemán que decía, era entre marxista y psicoanalista, y él decía que el núcleo del fenómeno fascista era la pequeña burguesía, pues la clase media pauperizada, atemorizada por la aproximación y la hay aquí emergencia. pues un miedo mesocrático a perder la chamba, que el mundo se va a ir al diablo, que el Perú está al borde del abismo, ¿no? Con este desenlace electoral. Y con el tema de que los tiempos pasados fueron mejores, hay un conservadurismo tal que a mí me parece que un eslogan como el de Toledo terminó corroborándolo, en el sentido de que yo no me arriesgo, yo no salto al vacío. Claro, y no convenció a nadie de los que necesitaban Queriendo, algo más drástico. se puso más papista que el Papa, ¿no? Claro, porque hablaba casi desde el vacío que él representa también. Pues, ¿no? Exactamente. Y que era una opción para la minoría, no para la mayoría.